A modo de introducción, vamos a revisar la sentencia que se profiere el hombre en el huerto del Edén cuando Dios se aproxima a pedir cuentas. ¿Dónde estás? Dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 9. Y digamos que aquí está, como es el libro del Génesis, también el Génesis del temor, la ansiedad. Es la primera declaración sobre el miedo, sobre esta parte, sobre la vergüenza y todo lo que implica. La vida de la mente es, o la vida interior es una de las cosas más complejas del ser humano. Nuestra capacidad intrincada de pensar, de razonar, de imaginar, de construir una vida dentro de nuestra mente es un don de Dios, es una particularidad del ser humano, pues solo al ser humano se le dio esa conciencia por ser creado a imagen y semejanza de participar de la vida de la mente. Pero es una vida compleja, nosotros no alcanzamos a comprender las profundidades de nuestra propia conciencia, no alcanzamos a ver las profundidades de nuestra alma. El Salmo 19, versículo 2, lo voy a leer en varias versiones. En la Nueva Biblia de las Américas se traduce así, una pregunta. ¿Quién puede discernir sus propios errores o sus errores? Absuélveme de los que me son ocultos. La Nueva Traducción Viviente dice así: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. La NBI traduce de la siguiente manera: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. No sé si el concepto de corazón de Lev en la Biblia sea exactamente correspondiente a la teoría moderna de la psicología freudiana sobre el inconsciente. Lo que sí sabemos es que el ser humano tiene un corazón que en la antropología semítica se entiende por las facultades de la mente que tienen tal complejidad que nosotros mismos no somos muchas veces capaces de entender por qué hacemos lo que hacemos o razonamos como razonamos o llegamos a las conclusiones que en algunas veces llegamos. La mayoría de las decisiones que toma el ser humano tienen de alguna forma un reflejo automático. No nos levantamos y calculamos absolutamente todo. Ya nuestra mente funciona en gran manera con cosas que hemos aprendido, hábitos que hemos formado y de tal forma que lo hacemos de una forma reflejo. Bajamos o subimos escaleras sin detenernos a calcular la distancia, la profundidad, todo cuánto. Medimos velocidades, eso viene muy rápido, alcanzo a cruzar una calle porque el vehículo viene rápido y no nos detenemos a hacer el cálculo, la velocidad, la distancia, esto, lo otro. Simplemente sabemos, puedo pasar porque la distancia es. Y así nuestra mente va construyendo hábitos a lo largo del tiempo, porque en un momento sí nos deteníamos un poco más a pensar si alcanzo o no alcanzo a pasar, pero con la práctica se vuelve un acto reflejo. Nuestra mente entonces va tomando surcos, hábitos. De ahí viene el tema de la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos del cultivo y el dominio de nuestra mente. O en palabras de la Escritura, la mayordomía de la mente. Normalmente cuando se habla de mayordomía siempre nos vamos al tema de las finanzas. Mayordomía del dinero, cómo voy a administrar mi casa, pero a veces no entendemos que uno de los dones
de los bienes más valiosos que nosotros tenemos y que debemos administrar bien, no son nuestras posesiones materiales. Es nuestra mente la que es el don más valioso. Lo que distingue al hombre de los animales es el proceso de razonamiento y de conciencia de sí mismo que el ser humano tiene. El ser humano no solamente es capaz de sentir dolor, sino de analizar su dolor, de conscientemente vivir. No vive por instintos como los animales, sino que nuestra razón nos ayuda. De ahí que ejercer una mayordomía sobre la mente es esencial. Es el hombre el que tiene conciencia, es el hombre el que puede aprender las reglas del pensamiento o de la dirección del espíritu, como decía Descartes. Es el hombre el que tiene razonamiento, correcto o incorrecto. De ahí que deberíamos prestarle atención a esas reglas del razonamiento correcto, por ejemplo, la lógica como parte del cultivo de la mente. ¿Razonamos adecuadamente? ¿Hay reglas para eso? Normalmente la lógica ha sido una de las disciplinas más olvidadas en la parte académica después de la Edad Media. Hacía parte de lo que se llamaba el trivium, lo que una persona debería saber. Se le enseñaba no el contenido, sino cómo llegar al contenido. Se le enseñaba las reglas del razonamiento, no repita conmigo después de mí, como es mucho de la educación moderna que está descuidando el desarrollo de un pensamiento crítico y ya la sociedad ha perdido las herramientas necesarias para evaluar, como la Escritura ordena, examinadlo todo y retened lo bueno. Pero ¿cuáles son las reglas para hacer el examen? ¿Y cómo se discierne lo que sí se debe retener y lo que no se debe retener? Porque es obvio que Pablo no está hablando de la Escritura, porque la Escritura es santa, justa, buena, es perfecta. Entonces no es colar aquello que esté bien o esté mal en la Escritura. Es colar aquello que está bien o está mal, que está fuera de la Escritura. Todo el conocimiento que el hombre produce y que nosotros deberíamos examinar. Examen, libre examen, que también fue parte de lo que la Reforma construyó como un modelo para la sociedad. El libre examen. Pero el libre examen, la libertad de examinar en conciencia, exige una responsabilidad. ¿Cómo formamos nuestra conciencia? Si nosotros debemos examinarlo todo y forjar juicios de conciencia sobre las situaciones de la vida, deberíamos preguntarnos, si vamos a examinar todo por la razón y la conciencia que Dios nos dio, ¿cómo deberíamos formar nuestra propia conciencia? ¿Cómo vamos a cultivar nuestra conciencia para que emitamos juicios? Hoy la sociedad es consciente en algo de eso porque en gran medida fue un aporte que la Reforma hizo al mundo, la famosa dieta de Worms, donde Lutero se defiende ante el papista y dice, a menos que yo sea convencido por razones evidentes, mi conciencia está atada a lo que yo entiendo que es la palabra de Dios. Y no voy a cambiar lo que he dicho o lo que he escrito a menos de que mi conciencia se convenza por argumentos de razón o de la Escritura. Esa respuesta de Lutero es muy significativa para Occidente. Nosotros deberíamos examinarlo todo a la luz de la Escritura. Y la Escritura, entonces, debería ser lo que forme nuestra conciencia para que sean los juicios de la Escritura los que den forma al pensamiento y a las decisiones y elecciones humanas. La pregunta es, entonces, con cultivar nuestra mente, ¿nos referimos a qué? A que tenemos un don, una mente dada por Dios. Y la pregunta es entonces, ¿cómo alimentamos nuestra mente?
En el lenguaje de la programación de sistemas creo que se usa mucho la expresión, si ingresas basura, sale basura. Si tú le ingresas a tu cerebro, a tu mente, una información dañina, destructiva, no esperes que después salga algo bueno de ahí. Si nosotros alimentamos nuestra mente a diario con el contenido erótico, con el contenido vulgar, con el contenido de mentira que circula, con todas las ideas que circulan, no esperemos que eso que la mente absorbe a diario, luego nos sirva para criterios de discernimiento de los bienes morales de acuerdo a la Escritura, porque no lo estamos alimentando con eso. ¿Con qué alimentamos a diario nuestra mente? Sería la primera pregunta de autoexamen propio. ¿Cómo yo estoy cultivando mi mente? ¿De una forma consciente y activa o pasiva? Y con pasiva me refiero, me levanto, lo primero que prendo es el televisor o la radio o lo que sea, y comienzo a llenar mi mente de ¿qué? Mataron a X, un temblor en no sé dónde, o las noticias y todo lo demás, y obviamente que no estoy criticando que usted procure estar informado, no es ese el tema, sino que miren, la persona por un acto reflejo, por costumbre, se levantó y buscó hacerse ruido por alguna razón, porque nuestro mundo es ruidoso, y si hay algo que aterra al hombre moderno, es el ruido. Yo no logro entender por qué alguien se levanta y prende el televisor que no va a ver. Un acto reflejo, o prendió el radio que no va a escuchar, pero quiere escuchar el ruido, en lugar de aprovechar el silencio para hacer un acto de reflexión. ¿Qué voy a hacer en este día? ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios en este día? ¿Cuál es la disposición interior con la cual yo me preparo para ir a mi trabajo o para tratar a mis hermanos, para guiar a mis hijos, para tratar a mi esposa? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo dirijo mi mente hacia la actitud con la que debo afrontar el día? No lo hago. Entonces no nos sorprenda cuando al primer estrés del día reaccionamos de una forma imprevista, precisamente porque no preparamos nuestra mente de una forma adecuada y consciente para voy a afrontar este día para la gloria de Dios y voy a ser paciente. Tengo estas dificultades en este día y por lo tanto voy a prepararme para afrontarlas con el ánimo adecuado, con la disposición de la mente adecuada. Las cosas no pasan por casualidad. La pregunta entonces es, ¿qué estamos ingresando a nuestra mente? ¿Con qué la estamos cultivando? El cultivo de arar, de la analogía de la tierra, los frutos que van a salir, los pensamientos que van a salir, son el resultado de algo. Y ese algo fue con todo aquello que estuvimos ingresándole a nuestro cerebro, a nuestra mente, con la que estuvimos cultivándolo. ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué estás leyendo eso? ¿Tienes algún objetivo con eso que estás leyendo? ¿O simplemente es porque la moda va en esa dirección y para donde va Vicente, ahí va la gente? Y de verdad que muchas personas viven de esa manera. Este es el libro de moda. Y todo, hay que leer el libro de moda. ¿Por qué? Porque es el libro de moda. Esa es la respuesta. O sea, ¿por qué tiene que haber una razón diferente a que es el libro de moda? Bueno, debería haber una razón de criterio, de discernimiento, de ¿vale la pena dedicarle un día de mi vida a eso? Y créanme que hay libros que no vale la pena ni que les gaste un segundo y mucho menos un peso. Pero llenamos nuestro cerebro de eso sin examinar si eso es valioso o no, si pesa o no pesa, si tiene un valor. Ahora, la realidad es que ya a los 15, 10, 20 o los 30 años, la edad
no interesa. A la edad que tengamos, algunas cosas hemos interiorizado. Algunos hábitos ya hemos adquirido. Ahora, hábitos buenos a veces, hábitos malos la mayoría de las veces. ¿Por qué la mayoría de las veces hábitos mentales insanos? Porque los buenos hábitos no se dan por casualidad, se cultivan conscientemente. El hábito de la lectura no es algo que se da por casualidad, por ósmosis, por cosa espontánea. Parece ser que algunas personas tienen el ideal de la vida como el de Matrix. Le inyectamos en el cerebro toda la información que usted necesita y no tiene que hacer el esfuerzo mental de análisis, de crítica, de revisión, nada de eso. O sea, ¡tum! Y listo. Bueno, esa forma pasiva de asumir la vida es contrario al examinar. Es contrario a tratar de construir hábitos en los cuales la Escritura nos guía. Porque, por ejemplo, la Escritura dice, de mañana escucharás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. En paz me acostaré y asimismo dormiré. O los salmos que dicen, por la mañana meditarás en esta palabra, por la noche meditarás en esta palabra. De alguna manera los salmos nos enseñan que los hombres de Dios se acostaban y hacían algo que era un examen propio. Examinar la conciencia. Incluso aquí David dice, yo sé que puedo examinar mi vida a la luz de tu palabra, pero también sé que mi maldad es tan grande que hay pecados que yo no puedo ver de mí mismo. Hay cosas en mi interior que ni yo mismo conozco, que no sé que están ahí hasta el día que explotaron. Y ese soy yo y aterra, ¿no? Sí, ese eres tú. No, lo que pasa es que estaba estresado. No, ese eres tú y hoy salió. Pero no te excuses, esos somos. Iracundos, ansiosos, temerosos. Todo eso somos. No fue que salió por casualidad. Esa es la realidad de vivir como seres caídos. El temor está ahí como un efecto del pecado y el daño en el razonamiento, en la mente, está ahí como un daño del pecado. Ahora, mire algo, Dios puede renovar nuestra mente y esa es la esperanza del creyente. ¿Podemos tener la mente de Cristo? Sí, por la obra interior del Espíritu Santo. Pero también Pablo dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Podemos orar como David, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Se refería a, Señor, permíteme entender tu palabra. Pero tienes que entender la gramática, tienes que entender el idioma. Y eso no te lo enseña el Espíritu Santo, lo tienes que cultivar tú. Tienes que aprender a leer. No conozco de casos excepcionales donde el Espíritu Santo le haya enseñado francés, inglés o algún otro idioma a nadie. O español tampoco. Aprendimos a leer. Aprendimos hábitos de lectura, o más bien muchos malos hábitos de lectura, que después nos cuesta toda la vida desarraigar. Pero el proceso de santificación es eso. Dios por su obra, por su espíritu, va renovando. Pero se requieren ciertos espacios. Uno, espacios de silencio, cosa a la que el mundo moderno le tiene como temor, ¿no? Porque cuando se apaga todo y nos quedamos en silencio con nosotros mismos, comienzan a salir todos los fantasmas y todos los demonios que llevamos en el corazón. Y yo soy así de egoísta, sí, y peor, porque hay muchas cosas de las que ni siquiera te has dado cuenta. Soy capaz de pensar eso de mi hermano, soy capaz de desearle eso a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo. Soy capaz de esto, sí. Y no somos peores que Hitler porque la gracia común nos aguanta.
Pero cuando el Señor retira esa misericordia de la gracia, salen personajes así como Hitler. Pero decimos, ¿cómo fue ese hombre capaz de tanto? Dale gracias a Dios que tú no has sido capaz de cosas peores, porque todos somos capaces de eso. Esa es la radical depravación del ser humano. Pero Dios ha cambiado nuestras mentes y tiene cosas que va enseñándonos a la luz de un autoexamen que debemos hacer. Nos acostamos y deberíamos tomar como hábito comenzar a revisar nuestro día. ¿Qué hice en este día? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué reaccioné como reaccioné? ¿Pude haber reaccionado mejor? ¿Qué me dice la Escritura que debía haber hecho y no hice? No solamente de acciones externas, sino de disposiciones, porque puede ser que no contesté lo que pensé contestar, pero ¿por qué lo pensé contestar de esa manera o no? No dije la grosería que quise haberle dicho al jefe o al amigo, pero la pensé y eso formó ya un hábito de reacción en mi mente. El cerebro es como si fuera un músculo, lo ejercitamos para cosas o no lo ejercitamos y después no sirve para nada. Dios ha dado funciones a la mente. Una de esas funciones de nuestra mente es advertirnos del peligro. Y Dios ha dado formas de advertir al ser humano de peligros. Si me acerco a la estufa y cometo la torpeza de tomar lo que está al fuego, ¿qué sucede? Tengo que detenerme a pensar, esto está como a tantos grados, la piel debe estar ahora doliéndome, tengo que abrir la mano porque me duele. ¿Hacemos todo ese ejercicio? No. Uy, esto está caliente. Porque el cerebro está programado por el mismo Dios para advertir eso como dolor y entender que el dolor debe separar, debo sacarme de ahí. Yo no me detengo ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que retiro la mano? ¿Será que busco el agua? ¿Será que apago la estufa? ¿Qué hago? Porque todas esas son opciones. Pero el hábito que hemos formado es, además, el más sano. Retiro la mano y después apago la estufa. Porque si dejo la mano ahí, igual me voy a seguir quemando. Hábitos positivos, porque el Señor nos ha dado esa capacidad del peligro. En un sentido, cuando vivimos en un mundo caído, tenemos necesidad del temor. Entonces, mire algo, el temor es un efecto del pecado. Si viviéramos en el Edén, con un mundo perfecto, donde no hay peligros, ¿a qué deberíamos temer? A nada. No hay nada externo que represente un peligro. No hay COVID ni nada de eso, ¿cierto? Pero aquí sí. Entonces aquí hay cierto temor sano al peligro. Voy a salir y hay una balacera afuera. Bueno, no es lógico que salga, mejor me quedo aquí. Hay un temor razonable. Oye, me pueden matar allá afuera, vamos a quedarnos acá. Y ese temor nos protege de vivir en un mundo caído. Dios nos da ese discernimiento. Debemos cuidarnos. Incluso usted cuando afronta una situación de peligro, supongamos que sale alguien aquí con un arma apuntándonos a todos, alguien se coloca a decir, bueno, debo poner a funcionar mi corazón más rápido para que además las glándulas generen adrenalina, tengo que tener más oxígeno para que mis músculos tengan más fuerza y poder defenderme. No, el cuerpo lo hace solito, ¿cierto? Uno ve el arma y se asusta y nadie le dice, tienes que asustarte, porque sobra. Es innato el tener miedo y es sano cuando el miedo es real y es justificado. Pero también nosotros sabemos que esa facultad se puede distorsionar en el ser humano. Y el miedo se puede
el miedo a algo real se puede convertir en un miedo a cosas inexistentes, a cosas que realmente no causan daño. No, y lo curioso del tema es, si yo tengo miedo a que estando en un día soleado me caiga un rayo, y tengo realmente el miedo, me puede caer un rayo, y sigo pensando, definitivamente hoy va a caer un rayo, y de todos los lugares posibles del mundo donde va a caer, me va a caer a mí. ¿Sabe cómo reacciona su cuerpo? Igual que si el rayo hubiera caído al lado. Comienza a sudarle las manos, comienza el corazón a agitarse y a bombear, comienza su mente a disparar todas las señales de alarma y el cuerpo se comienza a contaminar de una gran cantidad de sustancias que, si estuviéramos ante un peligro real, nos servirían, porque la adrenalina sirve para tener mayor fuerza, mayor velocidad de reacción. Pero si eso se vuelve un hábito y su cuerpo siempre está en ese estrés, eso va a destruir su cuerpo. Quema músculos y comienza un efecto de degeneración. Y lo curioso es que usted incluso puede ser consciente. Oye, es irracional que yo crea que me va a caer un rayo. O sea, las posibilidades son, ni siquiera está lloviendo. Bueno, si estuviera lloviendo, uno diría, bueno, alguna posibilidad mayor hay. Y cosas así. Un tsunami, uno dice, bueno, es posible, pero es poco probable. En fin, pero los temores falsos increíblemente tienen la capacidad también de producir efectos sobre el cuerpo igual que un temor real. De tal manera que cuando aconsejamos en estas situaciones, no sirve de mucho decirle, es poco probable que te caiga el rayo, tranquilo. Porque es también poco probable que esa persona se tranquilice con eso. No se va a tranquilizar con eso. Porque ya su mente está en un estado de alteración que necesita volver a un estado de reposo. Los mecanismos para responder al dolor, al estrés, a las situaciones diarias se van cultivando y llega un momento en el que son inconscientes. Reaccionamos de una manera determinada porque en alguna ocasión reaccionamos y no funcionó y el cerebro lo guardó. Funcionó salir corriendo, bueno, la próxima vez salgo corriendo igual. Y así, y ya llega un momento en el que simplemente ante el peligro que hacemos, corremos. A veces sin pensar para dónde, pero corremos. Porque así entendemos que algo de protección estamos logrando. Pero también sucede que si el cerebro o la mente se va desordenando, vamos creando malos hábitos de reacciones, temores infundados, y ahí comienzan las complicaciones. Comenzamos a ver un mundo de peligros donde no los hay, y aunque los hay en algunas ocasiones, el creyente también entiende que el mundo no se evalúa solo desde las realidades materiales, sino desde la providencia y cuidado amoroso de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos peligros estuvimos expuestos hoy para llegar a este lugar? Muchas personas hoy salieron en sus autos igual que cualquiera de los aquí presentes y no llegaron a su lugar de destino. Por razones externas, se dañaron los frenos y tuvo un accidente fatal. A otro se le dañaron los frenos y tuvo un accidente sobre una circunstancia que él no controlaba. Y ese es el punto. En la vida real hay muchas situaciones, la mayoría de ellas no están bajo nuestro control. Hay cosas de las que somos responsables, sí, pero hay muchas cosas de las que no somos responsables porque no podemos controlar. Hay una posibilidad real de 1 en 1.000.000 que le caiga el rayo, ¿o no? Y si el rayo le cae, eso usted no lo va a controlar. Y preocupándose
no controla el rayo, por lo menos desde una visión de la Escritura, ¿cierto? Ya el tema del pensamiento positivo, de que no caiga el rayo, no funciona. No va a pasar o a dejar de pasar algo porque usted piense positivo. Eso no funciona de esa manera. Lo que sí funciona es pensar con realismo. ¿Puedo morir? Sí, por un rayo, por un disparo. 1000 maneras de morir hay en este mundo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y si yo comienzo a hacer en mi mente la lista, hoy me puede caer un rayo, hoy me puedo atropellar un carro, hoy me puede dar un infarto, hoy puede pasar un tsunami, hoy puede pasar un terremoto, hoy puede haber una guerra, qué sé yo. Haga la lista, cada quien tendrá sus fobias preferidas. Cada uno tiene sus demonios internos, sus luchas. Me puede pasar esto, ¿cierto? Ahora, el tema es, si yo voy a permitir que eso haga un surco en mi mente, un hábito de pensar, o voy a utilizar la Escritura para cultivar mi mente y hacer frente a mis temores. Si yo voy a cultivar hábitos que me ayuden a responder de una manera distinta a lo que normalmente he venido respondiendo, con temor o con valor. Aquí es donde llega la Escritura a formar algo diferente. Como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Lo que nosotros cultivamos. Incluso es interesante que hoy la neurología está avanzando en ese sentido. Hay un estudio muy interesante del pastor Miguel y su esposa en un libro sobre sexualidad, la revolución sexual, donde hay un capítulo muy desarrollado sobre el tema de los surcos cerebrales. Nosotros hoy decidimos algo, adquirimos un hábito, ¿cierto? Ejemplo, puse mi reloj y me levanté a determinada hora. Y eso lo hice por un periodo sostenido de tiempo. Llega el momento en el que el cerebro entiende que esa es la hora para levantarse. Y así usted no ponga el reloj va viendo que se despierta a la hora, porque hay un hábito que se convirtió en una programación. Nuestros hábitos hacen eso en el cerebro, lo van moldeando, se van creando como carreteras. Por supuesto, el hábito de pensar en que me va a caer un rayo no crea una buena carretera. Todo lo contrario, comienza a crear surcos hacia otros temores. Si puede caer un rayo, también puede venir un tsunami, ¿no? Cualquier otra cosa, los extraterrestres o lo que sea. Porque no hay diferencia entre miedos reales y razonables en la mente de la persona que tiene esa distorsión en su mente. Para él es tan real que puedan venir los extraterrestres y destruir la humanidad como que pueda haber una guerra. Porque en la mente, y va a reaccionar igual. Eso es lo complejo del ser humano. Su corazón, él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Los hábitos van formándose. Y es como si usted cada día que pasa pone un ladrillo hasta que esas costumbres, buenas o malas, crean toda una muralla, crean una fortaleza. Y aquí es interesante la analogía que hace Pablo, porque no andamos conforme a la carne, no luchamos según la carne, porque las armaduras de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren la analogía de Pablo. Comenzamos a usar nuestra mente de una manera inadecuada. Comenzamos a especular, comenzamos a razonar de forma inadecuada. Y cada vez que usted refuerza eso, es como si colocara un ladrillo. ¡Tan! Al día siguiente colocó otro ladrillo, y cuando viene a ver, tiene todo un conjunto de razonamientos que pueden estar errados. Y así es como las culturas construyen cosmovisiones inadecuadas, pero que son una fortaleza.
puede ver entonces a una persona de la India morir de hambre o dejar morir de hambre a su hijo, pero no va a matar la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca es sagrada, es su Dios. ¿Cómo me voy a comer a Dios? Es un razonamiento hasta lógico. Si esa es la divinidad, ¿cómo lo voy a matar? Prefiero dejar morir a mi hijo. Y se creó una fortaleza en esa cultura que impide que ciertos valores prevalezcan sobre otros. La dignidad de la vida de ese niño no es nada frente a un animal. Pero la cosmovisión de la Biblia dice, no, la lógica es la contraria. La vida de ese ser humano es más valiosa que la del animal. Mata al animal y alimenta al niño. Y para nosotros, ¿cuál sería la opción lógica? Un occidental moldeado en el pensamiento judeocristiano, donde hay una vida sobre otras y donde Dios le dio la mayordomía al hombre y le dijo, los animales están para que tú los uses, ejerzas dominio. Desde ese punto de vista, con ese hábito en la mente, si me enfrento a una situación donde necesito sacrificar al animal para salvar la vida del niño, nosotros, occidentales, influidos por un hábito que se formó en siglos, que duró siglos para formar la conciencia de dignidad, de persona, de prevalencia de la vida, porque esos valores no se formaron de la noche a la mañana. Tardó mucho la humanidad para dar ese valor. Igual India tardó mucho para crear la cosmovisión que hoy tiene y no la va a cambiar de un día para otro. Y se prefiere dejar morir al niño. Ahora, el punto es, miren que nosotros damos por hecho ciertas formas de razonamiento. ¿Cuántos aquí comen hamburguesa? Creo que la mayoría. Pero está cometiendo un sacrilegio porque la vaca es sagrada. Y si una persona india de religión se sienta y lo ve comer la hamburguesa que usted come con total tranquilidad y normalidad, se espanta. ¿Cómo? Eso está mal. Estás cometiendo algo muy serio. Y uno dice, ¿qué? O sea, me estoy comiendo una vaca, o sea, normal. Pero miren cómo el hábito de la mente, lo que toda la vida, ¿por qué? Porque toda la vida comimos carne y nunca nos preguntamos, ¿es razonable o no? ¿Quién se preguntó aquí, será que la vaca es un dios? Yo no me lo pregunté nunca en mi vida. Yo me comía mi carne y punto. Y creó un hábito. Y comemos carne y nuestros hijos van a comer carne porque nosotros comemos carne y comerán la mayoría de las cosas que sus padres comen. Porque los padres de alguna manera le van a dar a sus hijos los hábitos alimenticios que tienen. Y ahí viene otra cosa. Como padres formamos hábitos en la vida de nuestros hijos. Hábitos buenos. Antes de acostarte, ora. Antes de acostarte, lee. No te levantes y prendas el televisor. Toma tu Biblia y lee. No te levantes y de forma irreflexiva sal a la calle. Tómate un tiempo para reflexionar, para prepararte, para pensar lo que vas a hacer en el día, encomendar eso que vas a hacer en el día a Dios y que Dios te ayude. Crea una diferencia. No solamente porque reprogramamos nuestra mente, sino porque Dios es real. Y si pedimos que Dios nos ayude, nos ayudará. Pero sin duda que nosotros debemos ser más conscientes de que debemos buscar tener una obediencia de nuestra mente activa a Cristo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Si comenzamos a pensar en el temor que nos acecha, que cada uno tiene, y dejamos que ese temor siga creciendo, eso forma una avalancha, como decía, forma surcos. Ponía un ejemplo cuando hablábamos de la depresión y es un ejemplo válido y que incluso sucede muy comúnmente. Es mi primer día de trabajo. No quiero llegar tarde, ¿verdad? No quiero llegar tarde.
No quiero llegar tarde porque quiero dar una buena impresión y comienzo. No quiero llegar tarde, no quiero llegar tarde. Y no se puede dormir. Y comienza el estrés, porque si llego tarde, ¿qué pensará el jefe, los compañeros? Voy a dar una mala impresión, tal. Y pasó 1, 2 de la mañana y se durmió a las 4 de la mañana con la preocupación de no llegar tarde. ¿Y qué cree que pasa? Llegó tarde. Llega preocupado, ansioso, todo lo demás, y ya comienza, porque esa forma de pensar nos va destruyendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, mi vida está en tus manos. Eres tú quien me ha dado este trabajo. Eres tú quien me sostendrá y me va a proveer, quien me va a ayudar, quien me va a cuidar. Yo quiero hacerlo todo para tu gloria. Por lo tanto, tu escritura dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, y solo tú me harás vivir confiado. La actitud con la que se enfrenta una cosa y otra es completamente diferente y puede hacer una diferencia real en nuestras vidas. Porque la palabra y la promesa de Dios es real y porque Dios nos da el descanso de nuestras almas. A partir de ahí, entonces, debemos ir meditando en cómo vamos a comenzar a vivir y a cambiar nuestros hábitos. Vamos a dejar hasta aquí por temas de tiempo y de calor. Y en el próximo sermón vamos a terminar. Reflexiones finales. Hay esperanza de restauración. Nuestra mente puede ser cambiada. Tenemos una esperanza, y es que no se trata de un autocambio. No se trata de tú también puedes, Paco. No, se trata de Dios puede cambiar nuestra mente, limpiar nuestra mente de esos malos hábitos, cambiar las inclinaciones de nuestro corazón. Y hay un proceso de restauración, de santificación que Dios ha iniciado en nosotros. Nuestra responsabilidad es utilizar esos medios de gracia que Dios nos ha dado para que nuestra mente se alimente de algo que va también a tener un efecto de sanidad, de higiene mental, de cambio de hábitos y de forma de pensar. Así, hermanos, si tú eres creyente, examina con qué estás cultivando tu mente. ¿Qué lees? ¿En qué piensas en el día? ¿Buscas conscientemente dirigir tu pensamiento hacia la Escritura, hacia los valores del reino, hacia tu esperanza? ¿O dejas que el temor, la ansiedad te consuma día a día y preocupación tras preocupación? La Escritura dice, echa tu carga sobre Él. Señor, he cometido un error en mi trabajo. No fue malintencionado, Padre. A ti te encomiendo que puedas solucionar esto. Tú puedes hacerlo. Y hay formas de afrontarlo diferentes, que crean hábitos buenos o hábitos malos. Jefe, acabo de cometer un error y me di cuenta. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? O lo oculto, como todo pecado que se oculta, se complica y la destrucción que se pudo haber minimizado ahora se agrandó. ¿Por qué? Porque tomamos hábitos de escondernos y eso viene desde el Génesis. Los primeros que lo hicieron fueron Adán y Eva y nosotros lo imitamos. Por eso, hermano, la Escritura nos llama a ese renovar nuestra mente con las herramientas que Cristo nos da. Si no eres creyente, el primer paso para comenzar ese proceso de renovación de tu mente es precisamente la conversión. El arrepentimiento, la metanoia del Evangelio, el cambio de la mente es lo esencial. De tal manera que el llamado es arrepiéntete para que Dios pueda renovar tu mente.